Les brindo mis más cordiales saludos a cada uno de ustedes, mis queridos participantes de este curso que es el Derecho Penal Parte General. En esta primera sesión abordaremos el tema respectivo al control social. La importancia que tiene el control social para entender la naturaleza del derecho penal. El derecho penal puede ser entendido desde un punto de vista sociológico y desde un punto de vista jurídico. Esta sesión se centrará en ese punto de vista sociológico. Para ello, es necesario, al menos que hayan leído un poco sobre estas lecturas que se han subido al grupo, que son la de Felipe Villavicencio Terreros, Lecciones de Derecho Penal, y la de Bustos Ramírez y Hernán Ormazábal Malarí, Lecciones de Derecho Penal, volumen 1. Además, hay una lectura de Edward Albert Ross, el que va a ser el que va a acuñar este término por primera vez, este estadounidense, en su libro Social Control: A Survey of the Foundation of Order, el cual lo pueden encontrar ahí también en el grupo. Para iniciar esta sesión se abordarán en primer lugar el concepto del control social. En segundo lugar, los tipos de control social que existen. Y en tercer lugar, y finalmente, las tendencias actuales del control social. Para ello es necesario entender cómo funciona o el control social, en qué está comprometido. Para ello hay una lectura la cual he creído conveniente, es esta, la de Michel Foucault, si lo pueden ver bien, Vigilar y Castigar, la cual lo pueden encontrar también de manera virtual, en donde nos precisa con lo referente a la ortopedia social. ¿Qué es la ortopedia social? Hay muchas instituciones sociales que día tras día van participando en la formación, en la correcta formación de la persona. Por ejemplo, los salones de clase, la misma familia. Hasta usted se ha preguntado alguna vez cuando se va a cortar el cabello, ¿por qué se corta el cabello? La peluquería tiene esa función, ese control social. Nosotros vamos a la peluquería porque socialmente ir a un trabajo o socialmente tener el cabello largo es visto de una manera negativa por la sociedad, por los miembros que componen la sociedad. Es ahí en donde la sociología entra a tallar, a comprender el porqué del rechazo, de la segregación, de todas estas respuestas que tiene la sociedad frente a esos comportamientos. Pero para iniciar, en primer lugar, ya hemos hecho una introducción al tema. En primer lugar, abordaremos, como les mencioné, el concepto del control social. ¿Qué es el control social? Y para ello, el concepto del control social se le atribuye a este estadounidense, Edward Albert Ross, quien dio origen a esta expresión a partir de una serie de ensayos que se iniciarían en el año de 1895, que luego
fueron publicados conjuntamente en 1901, titulado Social Control: A Survey of the Foundation of Order, el cual, como les mencioné, lo pueden ver ya en el grupo. Es en este libro que se señala la imposibilidad de una sociedad sin orden. Indicó que el control social es el elemento indispensable de la realidad social. Sin embargo, el maestro Felipe Villavicencio Terreros nos aclara que hay también otra postura que es opuesta, ¿no? La que se encuentra en la página 21, el cual, como menciona Rosa del Olmo, que se le pueden hacer críticas a Ross, ya que consideraba el orden creado por el control social como un orden único, como si fuese un principio absoluto y sin considerar una posibilidad de una pluralidad de órdenes y de agencias de control social dentro de la sociedad. Eso menciona Rosa del Olmo. Bueno, haciendo esa pequeña aclaración, las formas organizadas, el control social, son todas esas respuestas que tiene la sociedad frente a sus transgresiones, a esos transgresores de esa conducta. El concepto del control social abarca cualquier cosa que garantice el orden social, como el sistema educativo, el sistema asistencial mismo del Estado, el sistema sanitario. ¿Por qué? Porque en este caso no podemos andar, digamos, con el cabello largo, con las uñas largas, porque el mismo Estado nos menciona que socialmente vamos a contraer enfermedades y todo ello. Hasta remontándonos un poco más atrás, dentro de las mismas civilizaciones, la creación de mitos, de leyendas, en donde la moraleja es muchas veces, para los niños, por ejemplo, no salir muy noche. Pero el control social, además de un imponer conductas de una manera arbitraria, caprichosa, no. En muchos casos no es así. Sí, porque el control social busca crear en el imaginario, en la colectividad de las personas, comportamientos para su propia sobrevivencia. Es por eso que el concepto del control social abarca cualquier cosa que garantice el orden social. Sin embargo, el objeto del control social es doble. En primer lugar, está la conducta o comportamiento desviado, que es una conducta que es valorada negativamente dentro de un orden social determinado. En segundo, está esa reacción de la sociedad a esa realización, que ya veremos en el transcurso de esta exposición cuáles son esas respuestas. El concepto de conducta desviada no es muy clara, nos menciona Bustos Ramírez y Hernán Ormazábal. Claro, efectivamente, ¿quiénes somos o cuáles son los requisitos que debe tener un comportamiento para ser considerado una conducta desviada? Por ejemplo, imagínese su fachada de blanco, la ha pintado recién, pero al día siguiente, a la mañana siguiente, despierta y ve su fachada con un grafiti. Ahí todo pintarrajeada la fachada. Efectivamente usted reventará en furia. ¿Quién ha sido el que ha pintado mi fachada?
hasta le daría ganas de perseguir, de insultar y quién sabe más a esa persona que ha pintarrajeado su fachada. Pero para las otras personas que tienen esta conducta, esta forma de vivir, este placer de pintar las fachadas con grafitis, con aerosoles, a aquella persona que ha pintado su fachada, los demás de su miembro, de su grupo, de su bando, lo que sea, lo aplaudirán, lo felicitarán. Y es ahí cuando ya no es concebida como una conducta negativa o rechazada. Ese es el problema. ¿Cómo definimos lo que es exactamente un comportamiento, una conducta desviada? ¿Quién es el que define lo que es una conducta desviada? ¿Quién es? ¿Y quién es el que tiene el interés en su control? Por ejemplo, imagínense otra vez el asiento reservado. El asiento reservado. Hay una ordenanza que si usted está en el asiento reservado, si en el caso que no sea un anciano, ni una mujer embarazada, ni un discapacitado, se tiene que ver en la obligación de ponerse de pie y cederle el asiento a esa persona. Pero imagínese usted que está en otro asiento que no es el asiento reservado. Ahora pregúntese, ¿por qué tengo que ponerme de pie y cederle el asiento a esa persona? No es el asiento reservado, ¿no? Yo no tengo, en el caso de la ley misma, no me obliga a ponerme de pie. Es más, si yo creo conveniente lo hago, y si no, no. Ahorita, en estos momentos, también analizaremos un poco, ¿no?, sobre lo que respecta a este tipo de comportamiento. Sin embargo, siguiendo con nuestro tema, que es el control social, el control social depende de la estructura social y del momento histórico determinado. Un momento histórico determinado. Pues imagínense, se me viene a la mente el impuesto de la pernada en la Edad Media, en donde el señor feudal, en la primera noche de matrimonio, podía acostarse con la esposa del siervo. En la actualidad, si usted se casa, su jefe de su trabajo ¿tendrá el derecho de acostarse con su esposa? Pues no. Pues en la actualidad ese comportamiento, esa conducta es vista de una manera negativa, reprochable. Pero en la actualidad, mejor dicho, en la Edad Media era así, pues no era así en la Edad Media. Es por eso que el control social depende de un momento, de una estructura social como era el feudalismo en ese entonces y de un momento histórico determinado. El control social comprende aquellos mecanismos mediante los cuales la sociedad ejerce su dominio sobre los individuos que la componen. En el primer sentido, el control social es una condición básica de la vida social, con el que se aseguran las expectativas de conducta y las normas que rigen la convivencia. El control social precisa los límites de libertad humana en la sociedad y también un instrumento de enculturación y socialización de sus miembros. Pérez Pinzón, que este libro, el cual, ¿no?, tendré que escanearlo, ¿no?, para que lo tengan, para que ustedes dispongan de esta lectura. Pérez Pinzón nos menciona: se suele decir que la finalidad del derecho penal es servir como un instrumento penal, social, como un instrumento de control social.
al lado de las demás ramas del ordenamiento, y después de la dirección ejercida y fallida por la familia, la escuela, la religión y todo ello. Pero ahora veamos un poco sobre los tipos de control social que existen. Los tipos de control social que existen son dos. Un tipo de control social informal, o también llamado control social secundario, y un control social formal, que es el control social primario o el que nos importa comprender para este caso, que es el derecho penal. Con lo que respecta a este control social informal, una de las características, ¿no?, como nos mencionan los autores Bustos Ramírez y Hernán Ormazábal, es comprender la disciplina social. Ejercer instituciones sociales no es, no es la forma primordial, sino es una actividad complementaria. Por ejemplo, lo que le mencioné al inicio, ¿quiénes se encuentran aquí en este control social informal? La familia, la vecindad, la escuela, el centro de trabajo, un partido político. Todos ellos van a enculturizar, a socializar a las personas. Les van a otorgar un modo de ver, un modo de comprender esa realidad que los rodea. Una vez, haciendo un poco de memoria, cuando era profesor de filosofía, tuve la oportunidad de mencionarle a mis estudiantes: vean cada uno de ustedes, obsérvense entre ustedes. Todos ustedes tienen jean y una zapatilla. La zapatilla de marca Converse, creo. Profesor, pero mi zapatilla es distinta a la de mi compañero. Bueno, sí, pero en colores. Al final, si ustedes se ven bien, parecieran que estuvieran uniformados. Y así era. Y le mencioné que yo, cuando tenía su edad, pues mis compañeros también eran así. Pero había una cosa distinta, que yo usaba zapatos. A veces me gustaba usar zapatos. Es decir, yo no me compenetraba bien con las personas de mi edad, con su forma de vestir. Ya ven. Pero de esa manera la sociedad tiene una respuesta: el rechazo, la segregación, las burlas, la crítica. Regresando otra vez a ese ejemplo que les mencioné del autobús. Si yo le cedo el asiento o no a esa persona discapacitada, embarazada, o de repente anciana, pues no hay ninguna ley que me sancione. Pero sí, la sociedad, las personas que se encuentran en ese bus, ellos sí me van a sancionar. ¿Cómo? Insultándome, tal vez. Eso es una respuesta de la sociedad ante mi conducta negativa. Pero a todo ello, ya en el control social informal se encuentra un sistema normativo. Existe un sistema normativo informal, el cual son los usos, las costumbres, las tradiciones, el código ético o moral. Es por eso que muy aparte de las normas también se encuentra la moral, la ética de la persona, del por qué hacer y el por qué no hacer. Y con lo que respecta a estas sanciones, pueden ser las burlas o tal vez una pérdida de puesto de trabajo. Se me viene a la mente esta película que se titula Filadelfia,
se pueden verla o adquirirla tal vez, es de un abogado que tenía SIDA, eh, interpretado por Tom Hanks, interpretado por Tom Hanks, que tenía SIDA. Pero ¿qué hace? ¿Pero qué hizo su centro de trabajo? Lo despidió, sin darle motivos, sin decirle, señor, pero porque usted tenía SIDA, es por eso que lo votamos o lo hemos despedido, que él trabajaba para una firma de abogados, ¿no? Es por eso que lo tenemos que separar, porque el SIDA es mal visto ante todos nosotros. ¿Ya ven? Es por eso que el control social no solo es o no solo tiene una vertiente jurídica, sino también una vertiente moral, de costumbres, de usos. Otro ejemplo de estas sanciones del control social informal son el aislamiento social, los reproches, la pérdida de consideración social, de posición y cargos económicos. Ahora bien, ya hemos podido ver con lo que respecta al control social informal. A continuación, explicaremos sobre el control social formal. En el control social formal, aquí se encuentra el Estado, quien va a ser el que manifiesta su poder de reprimir estas conductas y controlar a las personas. Pero como lo mencionaba Justo Ramírez y Hernán Ormazábal, cuando el control social informal fracasa, falla, entra a tallar el control social formal. Es por eso que el derecho penal tiene este carácter de última ratio. El ejemplo que se encuentra dentro de este control social formal son la policía, los tribunales, el derecho penal, los establecimientos penitenciarios, las cárceles, de manera más general, las cárceles o establecimientos socioterapéuticos. Como ya menciona Michel Foucault, es enderezar a esta persona que está desviada. Es por eso que existen los centros psiquiátricos, que sirven para corregir mentalmente a estas personas, digámoslo así, que no están en su juicio, o estas personas que se encuentran de una manera torcida. A diferencia del control social informal, el control social formal se da a través de un derecho escrito, está escrito, mientras que las costumbres, el código ético, pues es de una manera oral, ¿no? Pero esa es la diferencia. El control social formal está escrito. Puedo ver en dónde me dice esto sí y esto no. Mientras que el control social informal no está escrito. Finalmente, veremos con lo que respecta a las tendencias actuales que existen en el control social. El poder político está siendo desplazado por el poder económico y mediático. Esto nos menciona Ramonet y Chomsky en esa lectura complementaria que les mencioné de cómo nos venden la moto, ¿no? Efectivamente, los medios de comunicación, el poder que tienen los medios de comunicación en influenciar a las personas. Se está hablando de la televisión basura, de un proceso de idiotización de las personas a través de esta información basura. Pero como nos menciona otra vez Busto Ramírez y Ormazábal, Hernán Ormazábal, ¿qué es aquello que nos dice
qué es una conducta negativa y qué es no. Podemos decir aquí las personas son libres de lo que quieran ver. Esto es un tema muy polémico actualmente, ¿no? Y con ese ejemplo que les mencioné de las zapatillas, de los jeans que tenían mis estudiantes, aquí se empieza a ver lo que es la uniformación. Y esto, si lo llevamos a un concepto mucho más general, sería que la globalización. Es necesario aprender el inglés, pues el inglés determina que tengamos o que todo el mundo maneje una lengua. Pero ¿por qué debo aprender inglés? La pregunta de muchos, ¿no? Porque la mayoría lo habla, porque es la lengua del futuro para hacer las transacciones económicas y todos ellos. ¿Ya ven? Además, también se observa un principio del Estado neoliberal, donde primaría lo económico sobre lo político. El derecho penal como un control social, como nos menciona Muñoz Conde y García Arán, dice, no es, no es otra cosa que un medio de control social que emplea la violencia, pero se trata de una violencia permitida por el ordenamiento político, por el ordenamiento jurídico, perdón. Con todo ello, hemos aclarado un poco el punto de vista sociológico que tiene en este caso el derecho penal. Cualquier duda o pregunta, espero que las mencionen ya debajo del video en sus comentarios. Muchas gracias.